Hace rato que lo venimos invitando a Ramón Ayala. ¿Por qué? Porque, bueno, casi es de la UATRE, sí, el segundo del Momo Venegas, y porque además al Momo creo que lo perdimos, ya está más en político que en sindicalista del agro. Sí. Está bien, hizo su apuesta, le está saliendo bien, pero queremos hablar también de los peones y los trabajadores rurales. Claro. Entonces Ayala es el personaje indicado. Además, hola, ¿qué tal, Ramón? Hola, ¿qué tal, Matías? ¿Cómo estás? También tenés a cargo ahora el Registro Nacional de Trabajadores Rurales, que acaba de ser recuperado del periodo 2012-2015, que fue estatizado y se convirtió en Renatea. Así es. ¿Qué encontraron ahí? Bueno, mirá, lo que encontramos, y primero lo que encontramos y segundo lo que vamos encontrando en la medida que vamos investigando y haciendo todas las auditorías. Primero te vamos a decir cómo lo dejamos. El 23 de enero del 2012, cuando el gobierno se hace cargo del registro, nosotros teníamos... Después de una ley, ¿no? En el Congreso que dijo... Por una ley. Fue una ley, una historia... Una especie de venganza también contra el Momo Venegas, ¿no? Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. El registro, el RENATRE se creó con el RENATRE nosotros logramos recomponer una situación de injusticia que había con los trabajadores rurales, porque cuando se crea la ley de seguro por desempleo, quedan exentos los trabajadores rurales y los trabajadores domésticos. Y eso, bueno, uno se pregunta por qué, ¿no? Digo, como si fueran que trabajadores de segunda no tienen, exactamente, no tienen derecho a seguro. Bueno, pero los empleadores no, los empleadores tenían que aportar al sistema. O sea, los empleadores no estaban exentos de aportar al sistema. Sí, pero los trabajadores rurales no cobraban. Ajá. No cobraban. Lo que hicimos nosotros con la creación del RENATRE es desviar ese 1,5% que aportaban los empleadores al registro, al fondo y desde ahí crear el fondo de desempleo para trabajadores rurales, ¿no es cierto? Y bueno, estuvimos 10 años, marchó el registro del 2002 hasta enero del 2012, estuvimos 10 años, sí. Es compartido la conducción con el sector empleador, con las 4 entidades del campo. La presidencia la ejerce un año cada uno. Un año la ejercíamos el gremio, otro año las entidades. En la cual te puedo decir que fue un órgano de tripartito porque el gobierno participa del mismo a través de la sindicatura. Más reconocido internacionalmente. Sí, además, digo, yo recuerdo la historia, empezó con el menemismo, discutiendo el Momo con Menem. Sí, señor. Después se aprobó con el dualdismo y después empezó a trabajar. Con el dualdismo se puso en marcha. Con el dualdismo salió el decreto reglamentario. Salió el decreto reglamentario y se puso en marcha. Con la alianza también hubo a todo esto fueron 7 años de lucha que tuvimos hasta conseguir la ley y ponerlo de que se... Lo que quiero decir, no fue un invento de un gobierno esto. No, hubo distintos procesos hasta que en el 2002 con la presidencia de Duhalde se puso en marcha el registro. Y de ahí empezamos, a desandar un camino con las entidades en la cual el registro llegó a ser reconocido internacionalmente como un órgano de tripartito, en la cual veníamos realizando muchísimo trabajo. Se empezaron a interesar varios países por el mismo. Ahora, llegó el kirchnerismo en 2012, dijo, quería vengarse del Momo. Esto es nuestro, pensando que era la caja del Momo. Y de las entidades. Hablaban de la caja del Momo y de la connivencia del Momo con las entidades. Pero nada de eso que ver, tal es así que en 4 años que ellos tuvieron, gracias a Dios, más allá de todas las cosas, las barbaridades que decían los medios afines al gobierno, nosotros podemos asegurar que no hubo una sola denuncia en contra ni del Momo ni de ninguno de los que integramos el directorio en ese momento. No hubo, más allá, vuelvo a repetir, de todas las barbaridades que se decían, no hubo una sola denuncia. Sí. Una sola denuncia hubo. Y venía contando qué fue lo que se encontraron cuando... Bueno, primero que nos encontramos el 23 de enero del 2012, cuando nos fuimos nosotros, había 260 empleados. Y nos encontramos con 896, casi 900. O sea, cuadruplicado. Nosotros veníamos destinando, la ley dice que no podemos destinar más del 10% en gastos administrativos.
Acá se los estaba yendo el 40% solamente en salario. Y valía, digo, pero también uno dice, no, seguro contrataron militantes, pero capaz que no, capaz que contrataron gente que no era militante y que controlaba el trabajo negro en el campo, digo. Mira, no hubo ningún control por lo que estamos viendo nosotros. En el 2012, en enero del 2012, aportaban al registro entre 230 y 240.000 trabajadores y en estos momentos no están llegando a 200.000. Ah, o sea, se retrocedió. Se retrocedió, más allá de todo lo que digan, no tenemos un certificado de deuda del registro creado en estos 4 años, un certificado de deuda. Y más allá de la plata que salió indiscriminadamente. Nosotros damos 960 pesos de prestación por desempleo en el 2012, en enero del 2012, y en diciembre del 2015, cuando nos hicimos cargo nuevamente, se siguen dando 960 pesos. O sea, si un trabajador rural perdía el empleo en este lapso, hoy cobraba solamente 900, menos de 1.000 pesos. Menos de 1.000 pesos. Y el kirchnerismo no actualizó esa cifra. En ningún momento actualizó esa cifra. Vuelvo a repetir. En términos de 4 años pagaban 960 pesos. Y en las contrataciones, estos 600 empleados más que contrató el kirchnerismo, ¿había militantes, había técnicos? Mirá, en su gran mayoría nosotros vemos que son en su gran mayoría militantes. En su gran mayoría militantes porque hay una gran dotación de profesionales dentro del organismo, muy pocos trabajadores han contratado, hay una gran dotación de profesionales. Pero bueno, y hoy estamos llevando adelante la desvinculación de los mismos, que no es como dicen algunos, que estamos despidiendo gente, sino que los estamos desvinculando a través de un acuerdo que hemos hecho con el gremio que fue signatario del convenio que tenían, que eran UPCN. Bueno, y se lo está indemnizando acorde a las pautas establecidas en ese convenio, más un plus que ha pedido el mismo UPCN. Sí, triple indemnización. Y doble, y en la gran mayoría de los casos doble y triple en algunos. Vos fíjate que un trabajador con 1 año de antigüedad se está yendo con una indemnización de 6 meses como mínimo, que es lo que dice el convenio. Yo me quedo con una cosita que dijo usted, Sí. porque dijo, más allá de, digamos, ustedes llegaron a blanquear, a darle libreta de peón a 230.000 trabajadores, se retrocedió en esta etapa de politización del registro a 200.000, pero hay 1.500.000 trabajadores. Sí, nosotros le habíamos... Para adelante, digo. Nosotros le habíamos dado libreta a muchísimos más. Lo que tenés que sacar la pauta vos, que dentro de la actividad hay la gran mayoría del trabajo agrario es temporario. La gran mayoría. Hoy permanente de los trabajadores rurales, permanente no debe superar el 30%, el 70% de la actividad es temporaria. Entonces, con libreta teníamos muchísimos más trabajadores, claro, nosotros con claro. libreta. Lo que pasa es que en la ecuación, permanente temporario, es muy inferior la cantidad de permanentes. Ahora, que de todas hay, maneras ¿no? debe quedar un buen trecho para blanquear. Digo, No, hay mucho trabajo para hacer, hay muchísimo trabajado. Vos dijiste que hay más de 1,5 millones de trabajadores. Es el cálculo que siempre escucho de ustedes. Y que es así, que ese es el número con que contamos nosotros. Y para llegar a ese número hay mucho trabajo para hacer. Y además ahora tienen a Luis Miguel Echeverri diciendo que van a crear 1 millón más de trabajos. De puestos de trabajo. Bueno, dicen que van a invertir 58.000 millones de dólares. Bueno. Dios quiera que así sea, pero hay una realidad que venía escuchando yo el otro día por radio y que justamente estuvimos antes de ayer reunidos con las entidades y corroboraron un poco lo que decían, que el año pasado compraron semilla de trigo por 14 millones de dólares y este año compraron por 49 millones de dólares. Ahora, pero el productor, ¿invierten en sus trabajadores? Esta es una pregunta. Y digo, sí, porque, que la porque industria... está la presunción, digo... Y que la industria de la semilla, los semilleros, entre el año 2014 y 2015 habían cesanteado 1.500 trabajadores y este año los están reincorporando nuevamente. O sea que, y lo que hemos visto en varios lados, por ejemplo, yo soy de Colón, provincia de Buenos Aires. Si bien no tenemos ahí fábricas de maquinarias agrícolas, sí lo que dedican a su reparación están comenzando a trabajar nuevamente. Se ve que hay una reactivación del agro,
Tal es así que, bueno, Feriagro dice que este año ha vendido muy bien, ha vendido por La más Expoagro, la de Expoagro 8.000 millones de pesos. Agroactiva. Agroactiva, Ha vendido sí, por claro. más de 8.000 millones de pesos. Quiere decir que en maquinaria se está reactivando nuevamente la industria. Pero le vuelvo a preguntar lo mismo, digo, porque invierte mucho en fierro, invierte mucho en semilla, pero invierten en la gente. Y yo creo que tienen que hacer una inversión. Hay cultura de... digo, Creo que acá lo que tenemos que reactivar son las economías regionales. Las economías regionales, volver a la siembra del maíz. Se va a sembrar muchísimo maíz, volver a la siembra del maíz, porque acá hay una realidad. Se recauda muy bien con la soja, pero la soja es la que menos personal ocupa. ¿Sí? Sí. ¿Arreglaron paritaria ya? Sí, terminamos de arreglar antes de ayer con las entidades. Hemos conseguido un 35% para el peón general de campo, con el aliciente de que todos los años los acuerdos son anuales y lo hacíamos de octubre a diciembre en dos etapas. Este año lo hacemos a partir del 1 de julio. Por la urgencia, digamos. Por la urgencia que data de la situación. Tenemos un 20% de octubre, de 1 de julio al 30 de septiembre, y a partir del 1 de octubre es el 35%. Es uno de los mejores arreglos. En términos Camioneros y porcentuales. ustedes. Mirá, yo creo que en las condiciones que está el país, ningún arreglo es bueno, creo, para los trabajadores. Creo que el único arreglo bueno para los trabajadores es frenar la inflación Y que se reactive la economía. y que se reactive la economía. Y ahí sí podemos empezar a hablar de buenos arreglos. Mientras tanto, son paliativos que estamos teniendo para los mismos, pero bueno, es lo que hay y somos conscientes de la situación, somos conscientes del esfuerzo que está haciendo también el gobierno para poder llevar adelante la situación y bueno, y en ese contexto estamos trabajando nosotros. Ayala, muchas gracias por haber venido, Bichos. No, por favor, gracias a ustedes.